Bueno, en esta ocasión, queridos estudiantes, saludos para todos. Voy a presentarles nuevamente otro video en el cual nosotros vamos a aprender a utilizar las funciones de Excel que practicamos en videos anteriores y en clases anteriores relacionados con la función de contar, ¿no? Para esta ocasión vamos a tener la posibilidad de aprender a construir tablas de frecuencia para variable cualitativa y también para hacer su respectiva gráfica, ¿no? Su diagrama de frecuencia. Entonces, tenemos el caso que se está preguntando, se está consultando a las personas el sabor preferido del boli, ¿no? Boli es como un heladito congelado, ¿no? De sabor. Se hace el jugo y se pone a congelar y se come. Entonces, están las respuestas. Aquí están las respuestas de las personas. Entonces, yo puedo contar aquí. Vamos a decir más contará. Vamos a utilizar una función que no utilizamos en la clase pasada que se llama contará. Le doy doble clic y solamente lo único que tengo que hacer es seleccionar todo y listo, ¿no? Ya él me suma, le doy cerrar paréntesis, me suma todo, ahí hay 130, ¿no? Igualmente, yo puedo seleccionar ahora esa lista, ¿con qué objetivo, no? ¿Con qué objetivo? Nosotros sabemos ahí que hay 130 datos, ¿no? Pero fíjense que nosotros leemos hay fresa, piña, chicle, no sabemos entonces qué cantidad de sabores dijo la gente, ¿no? No lo podemos identificar así a primera vista. Son 130 datos, que es tal si los datos fueran 300, 400, 500, 1000 datos, ¿cómo nosotros podríamos identificar eso? Para ir sacando, bueno, fresa, después, por acá melocotón, y comenzar a ver todo el listado de principio a fin. Eso demora mucho. Entonces, con Excel, usted nada más selecciona la lista, la selecciona, le da copiar, la pega en otra hoja, no la pega en la misma hoja porque ella va a reducir celdas o filas, le da pegar los valores, le da, a ver, ¿por qué me sale así? ¿Por qué me sale así? No debería salir así. Vamos a eliminar eso y le damos, vamos a copiar nuevamente, vamos a copiar el listado completo. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos copiando porque a veces ahí como me pasó en el casito ese, se me puede quedar un dato, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Le pego los datos completicos, están todos los datos ahí. ¿Qué hago ahora? Me voy a la pestaña de datos y en la pestaña de datos hay un icono que se llama avanzadas. Aquí debajito donde está el embudo de filtro, aquí en la parte inferiorcita donde dice ordenar y filtrar, ahí está avanzadas, le doy clic en avanzadas y me sale esto, ¿no? Me lo pregunta por qué, me dice que no identifica las etiquetas de columna, es decir, entonces lo que me dice es para usar la primera fila de la sección o lista como etiqueta y no como dato, haga clic en aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Como le voy a aceptar sabor, la palabra sabor de bolis no me la va a tomar como dato, sino como una etiqueta. Entonces le doy a aceptar y me aparece este otro cuadro de diálogo. Como ya está seleccionada todos los datos, están seleccionados todos los datos, entonces solamente lo único que tengo que hacer aquí es darle clic en solo registro único. Le doy clic y le doy a aceptar, ¿no? Y fíjense, me reduce la lista y solamente me toma uno por dato, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí solamente las personas contestaron 4 sabores. O sea, en el sitio donde se contestó, donde se realizó la encuesta, las personas solamente mencionaron 4 sabores. Entonces yo los copio, me los llevo para acá otra vez, voy a la tablita, que ya tengo predeterminada, tengo la variable sabor a boli y los pego, ¿no? Los pego. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar los datos que hay de la gente que contestó fresa, de la cantidad de gente que contestó melocotón, de la cantidad de gente que contestó que le gustaba piña y de la cantidad de gente que contestó que le gustaba el sabor de chicle en el bolis, que era su favorito. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a utilizar el comando que ya aprendimos, ¿no? Entonces, pero como ya tenemos toda esta lista, lo que voy a hacer aquí es nombrarla, ¿no? Para que aquí cuando estemos haciéndolo sea mucho más fácil. Entonces yo voy a seleccionar todo este listado. Yo voy a seleccionar todo el listado nuevamente. Hasta ahí. Lo voy a seleccionar. Y acá en la parte superior izquierda hay un cuadrito de diálogo que se llama cuadro de nombres. Ahí le voy a colocar sabor guión bajo bolis. Bolis, ¿no? Guión bajo una P de preferidos ahí. ¿Listo? Y ya lo quito y ya esa pestaña, toda esa columna, toda esa serie de datos se llama sabor bolis guión P. Entonces, como yo quiero saber las frecuencias absolutas, ese NI, recuerden que en la clase pasada les dije que las frecuencias absolutas son la cantidad de datos que se repite en una característica, ¿no? En este caso de fresa. ¿Cuántas veces se repite fresa en ese listado? Entonces, para eso vamos a utilizar el comando que ya hemos aprendido. Entonces le doy contar, y le doy contar sí. Ahora me pide el rango tendría que seleccionar todo esto. Yo lo puedo seleccionar como lo aprendimos. De hecho, lo vamos a hacer así primero. Yo lo puedo seleccionar, lo selecciono, completico, lo selecciono, me doy cuenta que está seleccionado de principio a fin. Le doy punto y coma y le doy el criterio, ¿no? Que es fresa. Recuerden que puedo utilizarlo donde le doy cerrar y me cuenta los sabores de fresa. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer también? Como ya yo tengo ese nombre de esa columna completa, yo puedo usar contar sí, le doy el rango, entonces fíjense, ya el rango que está ahí y le hundo sabor. Ya, entonces mire que ahí me aparece sabor bolis, pero no me aparece la última que hicimos. ¿Por qué no me aparece la última que hicimos? Sabor bolis. Vamos a seleccionar esa para ver. ¿Sí? Sabor bolis, punto y coma, y le doy el criterio, ¿no? Que en este es melocotón. ¿Ya? Voy a percatarme de que estoy tomando de principio a fin, ¿no? El sabor bolis, mire que ya está tomándola y me está tomando, no, me deja de tomar 3, ¿no? Ojo con eso. Aquí, por eso lo hice, pero no sé por qué no me tomo el valor completo. Fíjense que me está tomando, le falta a ese sabor bolis, le faltan 3 datos, ¿no? Entonces me va a presentar un error. Entonces me va a presentar un error y entonces mejor no la utilizamos. Lo que vamos a hacer es volverla a copiar para explicarles cómo es. La voy a pegar por aquí ahora, los datos, y a esta le voy a llamar entonces preferidos. Fíjense que aquí sí está completica, le voy a llamar preferidos y la voy a tomar acá. Ahora sí, entonces yo digo más contar sí, le doy el rango, le doy preferidos. No me la está tomando, ¿no? No sé por qué no me la está tomando. Voy a seleccionarla nuevamente. No entiendo por qué no me la está tomando, pero vamos a volverlo a intentar, no hay problema. Hay calma, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí preferidos y le doy enter. Ahora parece que sí. Listo, entonces me voy aquí a contar punto sí. Le doy preferido. Aquí está preferidos, aparece preferidos. Y ya me selecciona todo eso, ¿no? Me la selecciona enseguida.
yo no tengo que volver a seleccionarla, le doy punto y coma y me voy al criterio, ¿no? Me voy al criterio que es melocotón y cierro y le doy enter, ¿no? Ahí sí, está bien. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ventaja me da eso? Que yo solamente puedo bajar y copiar y le cambio el criterio, ¿no? Ahora no es melocotón, sino que es piña. Entonces le pongo piña. ¿Y qué hago acá? Le cambio también de piña. Ahora lo copio y le cambio de piña y le pongo chicle, ¿no? Le pongo chicle. Busco chicle, chicle. Ahí está. Y le doy enter. Y ahora le doy sumar. Le doy sumar. Y aparecen 130 datos, ¿no? Entonces es mejor coger todos los datos y colocarle un nombre para no seleccionar nuevamente todos, ¿no? Se nos hace mucho más fácil y ahí podemos nosotros, entonces, agilizar el tiempo, que es lo que se quiere siempre con estas aplicaciones, ¿no? Que nos ahorremos tiempo en el conteo. Ya tenemos las frecuencias absolutas, entonces aquí vamos a hallar las frecuencias absolutas acumuladas, que es el NI mayúscula. ¿Cómo se hace esto? El primer dato siempre va a ser el mismo de la frecuencia absoluta. O sea, el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada en NI siempre va a ser el mismo de la frecuencia absoluta, ¿no? En la misma fila. Le doy enter. Ya en el segundo sí tengo que hacer sumadas, porque se llaman frecuencias absolutas acumuladas, que le voy sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces, a la anterior de la frecuencia absoluta acumulada, le sumo la frecuencia absoluta que sigue y le doy enter. ¿Ya? Y ya yo puedo bajar aquí la fórmula hasta el último dato, ¿no? Ya mire que este valor que debe de aquí de la sumatoria debe ser igual a la frecuencia absoluta acumulada final. Y además de eso, aquí me aparece FI, ¿no? Que ese sería la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa. ¿Cómo hallo yo la frecuencia relativa o porcentual, ¿no? Le doy entonces más para hacer una fórmula, tomo el dato al que le quiero sacar la frecuencia relativa, es decir, en este caso fresa, tomo la frecuencia absoluta de fresa, la frecuencia absoluta, no la relativa, ojo con eso, y lo voy a dividir entre la cantidad de datos, que en este caso es 130, ¿no? Que lo tengo aquí. Como ese 130 lo voy a utilizar para todos los datos y él está nada más en una sola posición, yo le voy a decir F4 para que me lo ancle, ¿no? Y le voy a dar Enter. Y ahí me sale enseguida en forma porcentual. Si a alguno de ustedes le sale, por ejemplo, en 0.35 y con una cantidad más de número, por ejemplo, le puede salir así, así. Lo único que tiene que hacer es bajárselo por lo menos a 2 decimales, ¿no? Te lo selecciona y aquí en esta pestaña de inicio, debajo de este cuadrito de diálogo que tiene una cantidad de posibilidades aquí, que ya las vamos a mirar, debajo de eso hay como unos ceritos con una flechita. Usted lo hunde y con el de la izquierda le añade 0 y con el que dice para la derecha le quita, no le añade 0, sino que le quita puntos decimales, ¿no? Entonces lo vamos a dejar con 2 decimales. Una vez lo tengamos con 2 decimales, lo único que tenemos que hacer es colocarlo en porcentaje, ¿no? Y nos da en porcentaje. Listo, no hay que hacer más nada. Y ya yo puedo entonces aquí copiar la fórmula y me da todas las frecuencias relativas, ¿no? Esas frecuencias relativas deben sumar 100%. Y ahora lo que voy a hacer son las frecuencias relativas acumuladas. Hago lo mismo, la primera frecuencia relativa acumulada es la misma que la absoluta, que la relativa, perdón. Le doy Enter. Y la que sigue, sí, ya tengo que sumarle la que sigue, ¿no? Y ya yo puedo colocar y me debe dar 100% en la última. Yo tengo aquí ya mi tabla de frecuencia para variable cualitativa de lo que es sabor de bolis preferido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar esa tablita. Vamos a sacarle vamos a aprender a realizar el primer diagrama de frecuencia, ¿no? Que es el histograma para variable cualitativa. Entonces nos vamos a la pestaña insertar y vamos y buscamos
lo que es columnas, buscamos una gráfica de columnas, le damos a aceptar y entonces le comenzamos a ingresar datos, ¿no? Ya está vacíita, le decimos seleccionar datos, le doy agregar en la entrada de serie, en la primera entrada de serie, le doy agregar datos, le coloco el nombre que sería pues sabores preferidos. Sabores preferidos y le agrego la serie de datos, ¿no? Le agrego la serie de datos de las frecuencias absolutas, ¿no? Le voy a agregar la serie de datos de las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Y le doy clic aquí y le doy a aceptar. ¿Ya? Y le voy a dar a aceptar, ¿no? Entonces, yo me percato, tengo el título de sabores preferidos o sabores de bolis, lo puedo cambiar aquí después, mire, sabores de bolis preferidos. Y entonces ya yo me doy cuenta de que me salen mis frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de mediciones, 46 por el fresa, entonces yo voy a fresa, 45, 46, y me doy cuenta que no dice fresa, dice 1. Y en el otro dice 2, y en el otro dice 3, y en el otro dice 4. ¿Qué hacemos ahí? Le damos doble clic, volvemos otra vez a seleccionar datos, y por acá en este cuadro de diálogo, en la parte derecha dice etiquetas del eje horizontal. Ahí le doy en la pestaña que dice editar, le doy clic en editar y le dice rango de rótulo del eje. Entonces voy y selecciono los nombres de los sabores de boli y le doy a aceptar. Y le doy nuevamente a aceptar y me aparecen ya fresa, melocotón, piña y chicle, ¿no? Y ya tengo ahí entonces mi grafiquita, ¿no? Importante eso. Por acá vamos a colocarle, aquí ustedes pueden mirar los elementos, título del eje, título del gráfico, etiquetas de datos, mire, yo puedo colocar las etiquetas de datos, barras de error, le puedo colocar líneas cuadrículas, leyenda, y me dice que son los sabores que pueden tener todos los datos. Y ahí puedo manipular mi tablita, ¿no? Entonces, esa es una tabla, esa es una gráfica, perdón, y yo puedo hacer otra que es la barra circular, que también la conocemos. Entonces le doy insertar y le doy insertar, entonces barrita circular, y aquí lo mismo que hicimos con la otra, ingresamos los datos, le damos a agregar, pues ya el nombre ya usted sabe cómo se le coloca, le colocamos, entonces le ingresamos las frecuencias absolutas, le damos a aceptar y ahí nos aparecen las frecuencias absolutas. Inmediatamente le damos también lo mismo por acá, agregamos el rótulo, que son los valores de las variables, y le damos a aceptar, ¿no? Y ahí nos aparece fresa, melocotón, piña, nos aparece el gráfico, pero por acá arribita enseguida se nos abre un diseño de gráfico, y entonces este que está por aquí, que aparecen los porcentajes enseguida, sería chévere tener ahí los porcentajes enseguida, ¿no? Y ya me queda un grafiquito, un diagrama de barras y un diagrama circular, este con las frecuencias absolutas, este también con frecuencias absolutas, pero también al mismo tiempo en cada pedazo de la torta nos aparecen los porcentajes que representa. Eso quiere decir que la fresa representa el 35% de los datos en ese caso particular, que serían para las 46 personas que dijeron que la fresa era lo que más les gustaba como sabor de boli preferido, ¿no? Pues de esa manera se realiza una gráfica para variable cualitativa, una tabla de frecuencias y una gráfica de barra y una gráfica circular. Dios les bendiga y entonces nos vemos en el próximo video, que vamos a hablar entonces ya de variable cuantitativa discreta y de variable cuantitativa continua. Chao, chao.